Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde con 2 minutos. En Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Licenciado Rodríguez Prats, ¿cómo está usted hoy en martes? Pues mira, en primer lugar mis disculpas porque fallé. Creo que es la primera ocasión en que no hago mi comentario en lunes. Y es que estaba yo con algún pendiente en mi rancho y por allá me pasé. Pero yo creo, Hugo, que esta semana están dándose eventos que van a tener enorme trascendencia. El día de hoy, el hecho de que Donald Trump sea sometido a juicio en Estados Unidos, que no es el primer presidente en el mundo. Podemos recordar a Fernando Collor de Mello en Brasil, a Fujimori, a Lula da Silva, a Sergio Berlusconi, por ejemplo, en Italia. Pero en Estados Unidos Nixon no llegó al juicio porque renunció, y recordemos que su delito era derivado de la obstrucción de justicia, protegiendo a los que habían intervenido las comunicaciones, los teléfonos de la sede del Partido Demócrata, que por eso fue lo que vino al nombre de Watergate. Pero yo sí creo que esto me parece de la mayor trascendencia, y no es una deformación personal, porque yo soy abogado, soy licenciado en Derecho, y he hecho estudios no precisamente de posgrado, pero me he dedicado al estudio del derecho, y definitivamente si no hay un buen Estado de Derecho, si no se respeta la ley, todo lo demás sale sobrando. Hace muchísimo tiempo Cicerón dijo: ¿qué hay en efecto más grande en un Estado que el derecho? O sea, si la ley no se respeta. Y me parece que hay un discurso, paso al segundo evento. El primer evento fue lo de Trump, que nos está dando un ejemplo al mundo de que alguien, por muy poderoso que sea, va a cumplir, el que la hace la paga. Pero me parece de la mayor trascendencia las intervenciones que ha tenido la presidenta de la Suprema Corte. Dijo una frase: si no conocemos el acuerdo político fundamental que nos constituye, porque ahí está la definición de Constitución, el acuerdo político fundamental, como sociedad y como pueblo de México, ¿cómo podemos exigir que se cumpla la Constitución? Si no conocemos las atribuciones y límites de las instituciones públicas, ¿cómo podemos hacer valer la función de contrapeso para lo que fueron diseñadas? Yo creo que está empezando un debate hacia el 24 en relación hacia dónde va México, cómo debe ser el próximo sexenio, qué es esto de la cuarta transformación. Yo siento que el inicio del debate debe ser la Constitución. Opera el federalismo, está descentralizada la vida nacional, el juicio de amparo no ha degenerado, siendo en un tiempo eficaz defensor de los derechos humanos, la herramienta más eficaz, la hemos degenerado y no está deslindado lo público y lo privado. Ahora, por ejemplo, nos estamos enterando de esta noticia. Nuevamente el Estado va a ser propietario, va a operar 13 plantas, que Iberdrola lo hacía con gran eficiencia, y eso en detrimento de las finanzas públicas, porque hemos visto que la Comisión Federal de Electricidad está operando con pérdidas, lo mismo que Pemex, y tenemos el terrible fraude, la estafa maestra de Segalmex. Entonces, si el Estado es mal administrador y mal propietario, ¿por qué no se dedica a lo que no está haciendo bien? Que es la seguridad, que es la salud, que es la educación, y que son sus prioridades. Esos son los servicios a los que está obligado de acuerdo a la Constitución. Licenciado, ahí me voy a detener porque ya tocó el tema. Yo lo iba a dejar para después. Pero ¿qué hay de malo? Ayúdenos a entender esa percepción, esa visión de las cosas. ¿Qué hay de malo? Ya me dijo que el Estado es malo administrando, pero más allá de eso, ¿qué hay de malo en el fondo de que un Estado
administre en este caso la generación de energía. ¿Por qué es malo? ¿Por qué se lo impides a los particulares? ¿Qué tiene de estratégica la electricidad? ¿Por qué no puede un inversionista hacer negocio si además el Estado no está haciendo negocio con la empresa que creó, no nacionalizada, porque las compraron? Esto lo relata Antonio Ortiz Mena, que era secretario de Hacienda cuando López Mateos. López Mateos estaba queriendo imitar a Lázaro Cárdenas. O sea, la expropiación petrolera, que ya lo hemos dicho aquí mucho, fue como el gran ejemplo, como el hecho más heroico. Entonces, se ha querido imitar, se ha querido continuar con ese camino. ¿Por qué tiene que ser área exclusiva del Estado? ¿Por qué tenemos que ser autosuficientes en materia, por ejemplo, de producción de gasolina, metiendo inversión, metiendo recursos a refinería, si estamos rompiendo el récord en la importación de maíz? Este año estamos rompiendo el récord de la última cifra equiparable a la baja producción de maíz en México fue en el 14, hace casi 10 años. Y vamos a tener que importar. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado y qué debemos hacer los particulares? Hay un principio que a mí me parece fundamental. Tanta sociedad como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Ahí está clarísimo. Que los particulares podamos hacer todo lo que es factible hacer, que no nos prohíba la ley. O sea, tú y yo podemos hacer todo lo que no nos prohíba la ley. Y el Estado solamente puede hacer aquello que la ley le autorice. Entonces, esta reforma que llevó mucho tiempo, la venimos discutiendo desde Salinas. Yo la defendí en tribuna, permitiendo la inversión privada, modificando la ley de servicio público. ¿Por qué? Porque no podía la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, tampoco han quitado todo, es 55%, pasa del 36% al 55%. Porque no puede el Estado, no puede, Hugo. Entonces, ¿a qué se mete en lo que primero no puede, no sabe, no es prioritario, no es estratégico? ¿No va a repercutir esto en el usuario final, en mí, en usted, de manera positiva? No. ¿Por qué no? En primer lugar, porque no van a bajar las tarifas. En segundo lugar, por los pasivos laborales que tiene Comisión Federal de Electricidad. Hay que ver las cifras de lo que le estamos heredando a nuestros hijos. En tercer lugar, por la terrible empleomanía. La electricidad está medida en todo el mundo. ¿Cuánto cuesta producir un watt? ¿Cuánto cuesta distribuirlo? ¿Cuánto cuesta entregarlo al usuario final? Ve nada más la cantidad de accidentes que tenemos. Ve la cantidad de interrupciones. Ve cómo están operando las plantas. Por eso se diseñó un esquema del productor independiente en tiempos de Salinas para que viniera inversión. Ahora, si eso lo puede hacer el particular, si puede venir inversión extranjera, y tienes un problema de restricciones presupuestales porque no estás recaudando lo que habías diseñado, porque tienes que reducir programas sociales, bueno, pues entonces, ¿por qué no dejas que los particulares continúen? $6,000 millones, ¿qué es lo que costó? ¿Es barato, es caro en función de estas 13 plantas? No lo sé, no lo sé. Lo que sí te digo, yo trabajé en la Comisión Federal de Electricidad y me dediqué a estudiar la cuestión energética. La disposición de López Mateos de modificar el 27 constitucional, que lo hizo en el mes de septiembre del año 59, no, perdón, 60, cuando se compraron las plantas. Lo dijo Antonio Ortiz Mena, inclusive hubo un diputado que dijo, se están comprando fierros viejos no es el caso. En el 60. Estas plantas son modernas. Hay un pleito con Iberdrola, porque aquí también hay otra razón. La española es Iberdrola, es en donde es asesor Felipe Calderón. O sea, hay aquí también una serie de... El sector energético es tremendamente complejo. Entonces, requieres de nuevas tecnologías, requieres de investigación. Entonces, te decía yo de que en el 60... López Mateos no quedó satisfecho cuando Ortiz Mena le dijo que ya se habían comprado todas las plantas y metió una constitución, para mí una disposición totalmente absurda y demagógica,
diciendo que la generación de electricidad desde la planta hasta la entrega final era exclusiva del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué es área estratégica? ¿Por qué tú no puedes poner una planta? Y así se hizo durante muchos años. Y el Estado absorbió, cuando menos en 3 ocasiones, las deudas que tenía la comisión. Por eso tenemos tan mal servicio. O sea, ¿está cumpliendo el Estado? ¿Está otorgando un buen servicio? No Ahora, sé. pero Iberdrola operó estas y aquí no hubo fallas. Estas 13 que ahora vende, las superó él. Mira, no se creó el mercado eléctrico, sino que se condicionó a que las empresas le vendieran a la comisión. Esta fue la reforma que hizo Salinas. Peña Nieto, al inicio del gobierno, esto lo intentó Zedillo hacer, no pudo, lo intentó Fox, lo intentó Calderón, hasta que Peña Nieto, con el acuerdo ya del PAN, se logró abrir la inversión privada en el sector eléctrico y venir recursos de extranjeros y venir empresas, que es ahorita lo más indispensable. O sea, la primera pregunta que nos debemos hacer es a qué le debe dar prioridad el Estado gastando los recursos del pueblo de México. Usted me dice, no es estratégico este sector. No es estratégico, tampoco el petróleo, tampoco la gasolina. Bueno, Entonces, ¿qué es estratégico? educación, salud, Estado de Derecho, seguridad, eso es lo estratégico. Y no puede haber, eso a lo mejor es hasta intangible. La educación, No es intangible. a lo mejor dije, porque tiene que Hay evaluación. procesarse, pero el petróleo es tangible. Ahí vino, la solución de la expropiación fue la resolución a un conflicto obrero-patronal. Lo he dicho yo aquí en otras ocasiones. Hace poco yo lo dije. Y fue una falta de respeto de un empresario norteamericano al presidente Cárdenas. Después el presidente Cárdenas se dio cuenta, inclusive llegó a dudar. Fue una decisión pasional, digamos. Fue una decisión de defensa de la soberanía, valiente, sin duda. Ahí el general Cárdenas defendió al país. Bueno, usted me dice entonces, para volver a lo que le preguntaba, ¿no es estratégica? No es estratégica, puede invertir los particulares. Si fuera estratégica, no deberían invertir los particulares. Es que el término estratégico no es jurídico, Hugo. El término estratégico es cuando México se sentía agredido. Es cuando estaba el nacionalismo revolucionario. Lo estratégico... Cuando si yo no lo domino, no lo controlo, me pueden hacer daño. ¿A eso? Lo estratégico es un término militar que va casi a áreas que son peligrosas y que por lo tanto deben ser reservadas exclusivamente al ¿Qué es Estado. clave para que yo gane? Digámoslo así. Que corre el riesgo el país. Este concepto lo tiene muy fijo el presidente López Obrador. Bueno, pero entonces volvemos a esto. Se ha puesto como ejemplo muchas veces en España que las tarifas eléctricas son carísimas, que son impagables para el común denominador y que entonces hay un problema social. Bajo esa perspectiva no puede ser estratégico. Hacer un mercado eléctrico es muy difícil, porque la electricidad se consume en el momento que se produce. Y hay un gran margen de especulación. El sector privado no viene en plan altruista a invertir en electricidad, viene a hacer negocios. Eso es evidente. Entonces, sí se pueden dar casos. Y hay casos de corrupción, eso es cierto. Pero tienes que corregir y hacer el mercado eléctrico. Para eso se fundó la Comisión Reguladora de Energía, que Guillermo García Alcocer renunció al principio del gobierno porque Rocío Nale le empezó a ordenar, y este órgano autónomo que quería poner piso parejo, que es lo que está consignado en el Tratado de Libre Comercio, para que compita sector público y sector privado. Somos la única constitución que proteja al Estado de los particulares, para acabar pronto. Óigame. No te metas en esto porque este es exclusivo del Estado. Con este regreso al 55% de la generación de energía de la que habla el presidente, ¿cree usted que ahí terminará esto o va a buscar más el gobierno actual? Mira, yo siento, mi estimado Hugo, lo más fácil es ser pesimista, porque al final de cuentas enunciar males y señalar fallas, pues es atractivo, es fácil. Ser optimista es más difícil,
porque tienes que proponer soluciones, tienes que ver con cierta esperanza al futuro. No sé si me explico. Sí. Yo siento que en el 24 el Estado mexicano va a entrar en una gravísima crisis de recursos económicos. Hoy se dan cifras, por ejemplo, en materia de lo que cuesta el programa de adultos mayores. Yo, por ejemplo, pues no tengo ninguna prestación. Tampoco me he ido a anotar para recibir porque no siento que sea justo. Pero se da en forma general. Y está comprobado que hay mayor pobreza en las primeras generaciones, o sea, de 1 a 15 años, que en las generaciones que tenemos de 65 en adelante. Ese es un problema. Pero un segundo problema es que la cifra que vas a pagar rumbo al 24 y 25 se va a llevar una parte brutal de lo que le llaman las pensiones no contributivas. O sea, que no contribuiste a un fondo, sino que el Estado te la tiene que dar, que este es el programa social instrumentado por el presidente López Obrador y que se ha incrementado notablemente. Ahí es en donde explicas mucho las preferencias electorales. Entonces, debemos darle preferencia a las generaciones que estamos ya de salida, que ya no contribuimos, que ya somos nada más beneficiarios porque ya no aportamos nada frente a las tareas enormes que tienes con las próximas generaciones. ¿Ese es ser de izquierda? ¿Eso es preocuparse más por el futuro que por el pasado? Digo, efectivamente la gente que recibe los 5 o 6 mil pesos bimestrales o mensuales, pues están muy agradecidos. Gente que ni siquiera hay los estudios económicos previos, que sí se había hecho con Progresa. Es universal, ¿no? Es universal, eso sí se había hecho con Progresa. Entonces, estamos gastando mal. Y los particulares deben hacer todo lo que el Estado, lo que el particular no puede hacer, que lo haga el Estado, ahí sí. Pero puede el particular. Vamos a suponer, Hugo, te voy a hacer una pregunta. Ahora déjame revertir. A ver si lo le digo. Sin comentarios. Sin comentar. Cuando Felipe Calderón se buscó que hubiera inversión en los ductos de Pemex privada, si esa reforma se hubiera hecho, que la impidieron, ¿tú crees que hubiéramos llegado a los extremos que llegamos hoy en el robo de Huachicol? O sea, si fueran empresas privadas las que cuidaran los ductos. Bueno, yo le respondería, ¿tendrían la capacidad de ellos de vigilar? Pero desde luego, existen las 7 hermanas. Existen en todo el mundo empresas enormes que sí tenían interés. Te garantizo que en manos de particulares no habría ese robo. El robo principal está dentro de las refinerías. Y por otra parte está clarísimo que hay complicidad con funcionarios y empleados de Pemex. Eso lo sabemos. Ahora dices tú, no hay inversión privada, no hay contratistas en Pemex. No están dependiendo y asignando contratos para hacer trabajos que no puede hacer Pemex. Oiga, ya son las 2:21, ya nos pasamos el tiempo hoy, ya no le pregunté también, se lo voy a preguntar, a ver, un par de minutos si es posible, apelo a su capacidad de síntesis, y hasta le interrumpí el comentario de hoy porque nos fuimos con esto del anuncio del presidente. Sí. Se dio en este ínter el relevo en el INE. Al final de cuentas llegaron, bueno, ya hay una nueva presidente y los hasta el tabasqueño Montaño. Mira, el PAN, su partido los va a impugnar que porque tienen... Mira, a mí no me, como te dijera yo, no me entusiasma la gente designada. Yo vi la reforma del presidente López Obrador, aquí lo dije muchas veces, atentando contra el INE. El INE es una de las instituciones que nos ha costado mucho trabajo constituir, con reformas promovidas por el mismo López Obrador y por la misma izquierda y el PRD. ¿Coincide en la impugnación, licenciado? Mira, no le veo caso. ¿No le ve futuro? No le veo caso porque nos vamos a deteriorar más. Yo creo que una de las gentes que más sabe de derecho electoral es Luis Carlos Ugalde, José Wondelberg, Lorenzo Córdoba. Para mí hubo una gente, Alonso Lucambio, excelente, Juan Molinar Orcasitas, Mauricio Merino. Ya tenemos
muchísimos expertos en derecho electoral, que es el primer derecho, porque es el que regula cómo se accede al poder. Es el primer derecho en la relación del derecho y el poder. Entonces, tenemos mucha gente valiosa, mucha gente de prestigio sin partidos. Ahí está Lorenzo Córdoba, ahí está Ciro Gómez. Tengo la impresión que me quiere decir Ciro que están Murayama. retrocediendo. Yo siento, les quiero dar el beneficio de la duda porque quiero ser optimista. Y afortunadamente no avanzo al plan B, que ahí yo le tengo mucho respeto a Javier Lainez Pontisek, que llegué a tener amistad con él, tengo amistad con él, es un magnífico abogado y siento muy bien sustentado la forma en que resolvió la controversia constitucional y paró el plan B. A ver, entonces ya lo entendí. No le ve futuro, pero les da me refiero a la impugnación, pero les da el beneficio de la duda. Les doy el beneficio de la duda, sí. Yo sí quisiera, deseo, anhelo que la elección del 24 sea una elección en donde no haya conflicto postelectoral, en donde haya una real competencia, en donde es entre los partidos, no entre los consejeros. haya discusión de ideas. Desafortunadamente estamos viendo un presidente que se mete al proceso, o sea, eso lo estamos viendo. Pidió el voto a favor de Morena desde una mañanera. Eso es violar la ley. ¿No lo han impugnado o ya? No sé, yo no creo que sí hubo una impugnación ya de la senadora Xochitl Gálvez. Bueno, alguna de las dos fue. Creo, o Kenia López Rabadán. Creo. Pero ahí tienes. O sea, estamos viendo ahorita el proceso en el Estado de México. Estamos viendo campañas anticipadas. Claudia Sheinbaum está violando totalmente la ley. Entonces, sinceramente, yo sí anhelo que la elección del 24 salga bien, porque el próximo gobierno se va a enfrentar a problemas enormes, entre ellos sanar heridas, porque vamos a quedar un pueblo dividido, un pueblo confrontado. Ya habló usted del 24 y son las 2:24, así que ahí la dejamos por hoy, licenciada. Hasta la próxima semana, ya el lunes de nuevo, ¿le parece? Mi estimado Hugo, aquí estoy el próximo lunes. Me quedaron varias cosas que yo venía. Ahora yo una disculpa. Que yo venía a plantear, no de la cuestión jurídica, de la importancia del derecho, porque ahí está la frase que cita Andrés Manuel de José María Iglesias: nada al margen de la ley, nadie por encima de la ley. Y caray, si no tenemos un buen Estado de Derecho, todo lo demás sale sobrando. Hasta la próxima semana, licenciado. La próxima semana, mi querido. Vamos a la pausa, ya son las 2:25.